Bueno, muy bien. Continuando entonces. Em, Estamos hablando ya de la aparición del revisionismo histórico. Como podrán ver por su nombre, el revisionismo lo que hace es revisar la historia, digamos, la actitud, la postura que asume esta corriente es revisar la historia oficial, dicho en términos muy generales. Y más allá de los antecedentes de Manuel Bilbao, más allá de los antecedentes de Ernesto Quesada, más allá de los antecedentes de Adolfo Saldías, ya en la década del 30, sobre todo con estos notables personajes que mencionábamos, Ibarguren, el caso de Manuel Gálvez y de Julio Irasusta, con esa tremenda investigación sobre Rosas, que creo que todavía es insuperable, comienza el revisionismo histórico ya como una corriente fuerte, al que podemos agregar al gigantesco Vicente Quesada, perdón, al gigantesco Vicente Sierra, con una enorme documentación también. Fíjense que durante este periodo, el gran evento y que va a empezar a nuclear a, a esta corriente es la creación del Instituto de Investigaciones Históricas, hoy en día Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, creado en 1938, ya sobre finales de la década del 30, que los va a nuclear y les va a dar una entidad institucional. Entre los fundadores de ese instituto lo tenemos a Roberto de la Ferrere, Sor Joaquín Becú, el notable historiador, institucionalista Sor Joaquín Becú, Federico Ibarguren, Pablo Olivier, bueno, son muchísimos los historiadores, y que van a empezar a crear la revista de investigaciones del instituto, que en la comisión directiva y entre el consejo académico, bueno, están muchos de los más importantes historiadores de aquellos años de una posición no oficial. Lo tenemos a José María Rosas, por ejemplo, de quien podemos decir que forma una subcorriente particular dentro del revisionismo histórico. Galasso habla de un revisionismo rosista peronista, ¿sí? Muy cercano a ciertas visiones del forjismo. Pero ahí tenemos a Alberto Candiotti, a Manuel Cervera, el santafesino, Luis Alberto Herrera, el uruguayo, Juan Oleari, el paraguayo, ¿no? El gran historiador paraguayo. Va a crear esta revista que tiene muchísimos números y que en la web se pueden encontrar digitalizados algunos de los números. Pero sin dudas, las investigaciones, bueno, Mario César Gras, uno de los grandes libros que va a rever la historia de Rosas es este, de Alfredo Fernández García, que se llama La leyenda de Rosas, y que lo que hace es, al estilo que como hizo Quesada, al estilo de como hizo Manuel Gálvez, fíjense que es una metodología muy parecida, retomar los grandes mitos que hay sobre el periodo de Rosas y discutirlos, ponerlos a discusión. Un dato de color, en las librerías de viejo de Buenos Aires, que hay estas maravillas, encontré esta edición, que es la primera edición firmada por su autor, ¿sí? Que fue un gran autor del Instituto Juan Manuel de Rosas de la década del 40 y del 50. A veces se encuentran estas maravillas en Buenos Aires. Si alguno quiere tener una síntesis general, y esto es una recomendación, de las grandes investigaciones que sobre cada periodo se hizo del periodo de Rosas, del ciclo de Rosas, este trabajo de Roberto Echepareborda, un gran historiador y diplomático también, ¿sí? Que se llama Rosas, controvertida historiografía. Y lo que hace es, de manera cronológica, ¿sí? Ver los grandes hitos, los bloqueos, las relaciones con Inglaterra, con los Estados Unidos, la represión del 40, ver qué posición tomó cada historiador, cada corriente. Es un estudio sobre la historiografía que aborda a Rosas. No es un libro de historia, sino es un libro de historia de la historiografía argentina. Serían muchísimas las investigaciones por citar del revisionismo. Echepareborda no es un revisionista, pero digo, en este contexto de retomar a los revisionistas, fíjense solamente la investigación de Mario César Gras, que se dedicó durante años a recopilar el epistolario entre Rosas y Urquiza, ¿sí? A lo largo de toda su vida. Pero esta investigación, que tiene unas casi 600 páginas, es puntualmente las relaciones de Rosas y Urquiza después de Caseros, ¿sí? Que va a ser un trabajo notable. Pepe Rosa va a escribir mucho sobre eso. Un trabajo notable en donde se va a poder ver la relación de caballeros que va a haber entre ambos, y una relación muy, muy fuerte y muy importante para Rosas, ya estando en el exilio, estando muy, muy solo.
el hecho que quien lo saca del poder tenga una posición de acercamiento, incluso de querer ayudarlo en ese exilio. Otro de los grandes revisionistas es Atilio García Mellid. Ya si entramos en el revisionismo más cercano al forjismo que va a ser un puente de alguna manera entre intelectuales del radicalismo personalista y del primer peronismo, muchos de los cuales se van a nuclear detrás de una revista maravillosa de esos años, que es la revista Hechos e Ideas. La revista Hechos e Ideas es una revista radical, en realidad inicialmente, fundada por Enrique García. De hecho se llamaba revista Hechos e Ideas, revista radical, decía el subtítulo. Que Perón en 1947 decide retomarla, lo convoca al director de la revista para retomarla y hacer una publicación que no es la clásica publicación que muchos se imaginan del peronismo, no es una publicación dedicada al mundo obrero para adoctrinar, sino que fue una revista que nucleó a muchos intelectuales, y ahí escribe García Mellid, ahí escribe Scalabrini Ortiz, ahí escribe muchos de los grandes pensadores de ese primer peronismo, ¿no? Homero Mansi escribe en esa revista. Aclaro, Hechos e Ideas sí le vamos a dedicar una clase. Yo hice justo mi tesis doctoral sobre esa revista en el periodo peronista. Va a durar hasta el 55, hasta la caída de Perón. Después va a haber una tercera etapa en la década del 70, una cuarta etapa en la década del 90, y hoy habría una quinta etapa actualmente, ¿no? Así que es una revista muy longeva y que ha transitado por muchos grandes debates. Pero en el peronismo clásico es donde tiene el gran ciclo, ¿sí? En donde hay muchos autores, pero uno de los más importantes sin dudas es Atilio García Mellid, y sobre todo este trabajo, Montoneras y caudillos en la historia argentina, que es maravilloso, con el claro espíritu liberal de demostrar que la violencia no es patrimonio del rosismo, del federalismo rosista, y que el rosismo no es toda barbarie, ¿no? Pero quien sin dudas va a establecer un puente importante entre el revisionismo histórico y el revisionismo forjista con el peronismo es Arturo Jaureche, quien le va a dedicar un estudio al revisionismo histórico, que es ¿sí? Que se llama Política Nacional y Revisionismo Histórico. Esta es una gran edición de la década del 70. Ahora, yendo a los favoritismos, hay dos autores que van a descollar con esta reinterpretación del periodo rosista. Uno de ellos es Pepe Rosas, no vamos a descubrir la pólvora. José María Rosas hace una obra gigantesca de reescribir toda la historia argentina, es de los pocos autores que ellos solos asumen una misión de reconstruir toda la historia argentina desde una nueva mirada, porque por lo general son obras colectivas las que se hacen. Bueno, esta es una de las obras revisionistas más conocidas, quizás la más conocida. Como ustedes saben, son muchos tomos. Quienes estén habituados a esta edición, que la habrán visto en la biblioteca de sus padres o sus abuelos, en cuanto archivo hay, Pepe Rosa la deja inconclusa y la continúa, tiene el honor de continuar este enorme trabajo, Fermín Chávez, ¿sí? El gigantesco Fermín Chávez, que es, sacando a Manuel Gálvez, que era más novelista que historiador, Fermín Chávez es mi favorito, y el gran y querido y el amigo Enrique Manson, ¿sí? Son los encargados de continuar la obra de Pepe Rosa. Fermín Chávez sin duda está, creo yo, unos peldaños por encima de muchos de los grandes historiadores revisionistas, sin ánimo de desmerecer a ninguno, porque le da una ductilidad y sobre todo le da una profundidad al proceso de descolonización del conocimiento muy grande. Uno de los grandes trabajos, a pesar de no ser muy largo, es ¿sí? En el que indaga sobre todo el periodo de Rosas, puntualmente en la cultura, la edición de libros, las academias, la investigación, el teatro, la cultura en la época de Rosas. Fermín es el que más ha trabajado por ver esto de la epistemología mirada desde otro lugar, la hermenéutica del positivismo y ponerla en crisis, en crítica. Bueno, Fermín es un nombre muy especial dentro del revisionismo histórico, porque en lo que va a ser todo el periodo de las luchas políticas, a partir de la década del 60, del 70, del 80, Fermín se va a volver un ícono muy, pero muy trascendente para muchos intelectuales.
para no dejar, obviamente es absolutamente incompleto este panorama, pero es como para dar cuenta de autores e investigaciones importantes de ese revisionismo, no podemos dejar de mencionar, ¿sí?, al querido Arturo Enrique Sampay, Las ideas políticas de Juan Manuel de Rosas. Imagínense ustedes ya pretender hacer una investigación sobre las ideas políticas de Juan Manuel de Rosas, cuando en la visión tradicional de la historia oficial no podía tener ideas políticas un bárbaro, ¿no? Era un estanciero que administraba el país como si fuese su estancia, como si fuese una quinta. Y Sampay, el caso de Fermín, el caso de Pepe Rosa, Enrique Manson, no solo se animan a indagar sobre esos periodos que siguieron sumergidos durante muchas décadas, sino poder resignificar la política a través de esa recuperación de esos periodos históricos. Eso va a ir de la mano también de la reivindicación y poner en otro lugar los lugares, los espacios tangibles, como les decía en un comienzo del periodo de la Confederación, como son el caso bien paradigmático del casco de Santo Lugares, ¿sí? Ustedes saben que en San Martín, en San Andrés puntualmente, dentro del partido de General San Martín, acá en el conurbano bonaerense, estaba el cuartel de campaña de Juan Manuel de Rosas, donde, bueno, fue fusilada Camila O'Gorman, de donde partió inicialmente el ejército, la tropa sanmartiniana hacia lo que va a ser después la batalla de San Lorenzo. Ahí tenía un cuartel de campaña que esa zona se lo conocía como Santos Lugares de Rosas, en el siglo XIX, después bautizado General San Martín. En el partido General San Martín hay muchos lugares históricos, pero sobre todo los dos más importantes es este cuartel de campaña del brigadier, y después, bueno, por supuesto está la quinta, el casco de la quinta de Juan Martín de Pueyrredón, donde naciera nada más y nada menos que José Hernández, el autor del Martín Fierro. Ambos lugares se pueden visitar, se pueden conocer, son museos hermosos, que han sido restaurados, muy cuidados, ¿sí? Pero obviamente no están puestos en las grandes marquesinas de los museos de la Argentina, ni mucho menos de Buenos Aires. Si ustedes tratan de recorrer los lugares históricos del rosismo en la ciudad de Buenos Aires, se van a encontrar con que no quedó ninguno. Como les dije antes, la casa de Juan Manuel de Rosas en Palermo fue dinamitada, y ahí se construyó el zoológico y se hizo la calle Sarmiento, la avenida Sarmiento. El caserón de Encarnación de Escurra, hoy hay un banco, se la tiró abajo también. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el peronismo, ¿sí? Donde estaba la casa de Perón, hoy está la Biblioteca Nacional, digamos, mucha gente sigue llamando a la calle Juan Perón, en el microcentro la sigue llamando ex Cangallo, porque hace 20.000 años se llamaba Cangallo. Bueno, con el rosismo va a pasar lo mismo, ¿no? No darle espacio ni siquiera a los nombres, a los lugares, a los espacios, ¿sí? En la siguiente presentación vamos a ahondar un poquitito más en el siguiente punto, y ya con esto cierro. El revisionismo entonces va a tener, con esta primera camada de Ibarguren, de Irasusta, de Gálvez, con una visión más conservadora tradicional, es un revisionismo más católico, si quieren, más conservador. Después va a haber un revisionismo más cercano al peronismo, un revisionismo forjista, pero después vamos a tener un revisionismo muy rico también en investigaciones, que va a ser un revisionismo más cercano a la izquierda nacional, ¿no? Que contrasta mucho con ese primer revisionismo católico y conservador. Y ahí tenemos a Rodolfo Puigros, a Jorge Abelardo Ramos, podemos, ¿por qué no poner a Norberto Galazo? Si ahí aparecen también notables investigaciones que siguen, no necesariamente son todas rosistas, no significa que ser revisionista es ser rosista, digamos, ¿no? Rosa fue como el primer punto para discutir, pero después aparece un punto mucho más polémico, aunque no lo parezca, mucho más polémico que el de Rosas, que es revisar la guerra de la Triple Alianza. Revisar la figura del doctor Gaspar de Francia, revisar la figura de Carlos Antonio López, y ya una cosa complicadísima, revisar la figura de Francisco Solano López, ¿sí? El presidente del Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, que en realidad en los manuales de historia va a figurar como la guerra del Paraguay,
pero debemos llamar la Guerra Guazú o Guerra de la Triple Alianza. Revisar la Guerra del Paraguay implica necesariamente revisar ya la figura de Mitre en el ejercicio del poder pleno, ¿no? Entonces ahí es donde la cosa se va a volver mucho más delicada y a lo que le vamos a dedicar varias charlas cuando pasemos, recorramos esa parte de la historia argentina.